En esta tercera parte de la secuencia de los dos videos anteriores sobre la baraja española de 40 cartas, te explico brevemente sobre algunos esquemas de tiradas y sus posibles combinaciones de cartas, siempre teniendo en cuenta que estos son solo algunos ejemplos que son útiles, que te pueden servir para comenzar a utilizar estas cartas. Y como sabemos, todo va a depender del consultante y sus circunstancias actuales, tu intuición como tarotista y la formulación de la pregunta que hagas. Se recomienda hacer preguntas que sean claras y específicas para que obtengas respuestas certeras. Existen diversas tiradas que permiten explorar el pasado, presente y futuro. Cada método se va a adaptar a diferentes necesidades y al tipo de pregunta, como bien mencioné. Las tiradas tipo lineales, que son las más utilizadas por los tarotistas, se utilizan números impares, pueden ser 3 cartas, 5 cartas, etc. La tirada de 3 cartas, vamos a comenzar desde la izquierda a la derecha. La primera carta nos va a hablar sobre el pasado, lo que ha influido en esa situación actual del consultante. La segunda carta, que es la del medio, la del centro, nos va a hablar sobre el presente, la situación actual y los desafíos o retos del momento en la vida del consultante. Y la tercera carta nos va a hablar sobre el futuro, el posible desenlace o la dirección o rumbo a seguir para el consultante. Este tipo de esquema o tirada es ideal para obtener una visión más rápida y general sobre cualquier situación. En este ejemplo tenemos como primera carta el As de Oro, que es una excelente carta que nos habla de buenas noticias, de éxito, de logros. Luego como segunda carta tenemos el 3 de Copas, que nos habla de mensajes, de viajes cortos. La tercera carta tenemos la Sota de Copas, que nos habla de una mujer que es muy familiar, es una ama de casa, posiblemente su prioridad sea su hogar, su familia, antes que nada. Si la pregunta fue relacionada a un posible embarazo, esta combinación de estas 3 cartas pudiera estar respondiendo a un posible embarazo. El As de Oros nos puede estar avisando sobre la llegada de algo, que la persona va a recibir una noticia y va a ser muy positiva. En este segundo ejemplo de una tirada lineal de 4 cartas, esta combinación pudiera estar avisando sobre un evento negativo en la vida del consultante. El As de Bastos habla de situaciones un poco tensas, fuertes. También pudiera estar hablando de algún luto familiar. Cuando hay 2 caballos de espalda, representan una situación muy difícil para una persona. Si hay copas, puede ser a nivel familiar o una persona que se aprecia mucho. Si el rey fuese el de oros o de bastos, quizás pudiera ser alguna situación en el área laboral con algunos jefes. En este otro ejemplo de una tirada lineal de 5 cartas, si la persona está pasando por conflictos, malos entendidos, esta combinación dice que sí, que hay calumnias, hay enredos, hay malos entendidos a su alrededor, hay mucha traición. Se les recomienda al consultante que no debe de confiar sus cosas a nadie. Si hay bastos, quizás la situación sea a nivel laboral o profesional. Si hay varias copas, va a ser a nivel sentimental o familiar. Y las espadas aumentan más la negatividad en su entorno y posiblemente tenga asuntos legales. Veamos otro ejemplo con una tirada lineal de 6 cartas. Si la posible pregunta es sobre si al consultante le darán el empleo y asumimos que sale esta combinación, dice que próximamente el consultante estará firmando su contrato para su nuevo empleo. Recuerden que las espadas no todo el tiempo nos van a dar mal augurio. Siempre hay que analizar las cartas del lado y el tipo de pregunta que se lleva a cabo. Esto es solamente un ejemplo. En esta tirada, el As de Espadas y el 2 de Espadas nos están hablando de documentos, de contrato que se firma, y el 7 de Bastos, el lugar de trabajo. Y el resto del Palo de Oro nos habla de esos recursos, del dinero. La Sota de Oros es aquella mujer que trabaja o sabe valerse por sí misma.
que el trabajo se lo han dado por sus propios méritos. En fin, es una carta positiva y dice que sí, que la persona logrará firmar ese contrato. Otro esquema de tirada más utilizado es la cruz simple. La primera carta va a representar al pasado, la segunda carta al futuro, la tercera carta nos describe la situación actual o el tema de interés del consultante, la cuarta carta nos va a hablar de temas ocultos del inconsciente del consultante y la carta número 5, esa va a ser el consejo o los resultados. La tirada de la herradura, que es una tirada muy utilizada por los tarotistas, consta de 7 cartas. Este tipo de tirada nos ofrece un análisis muy profundo de la situación actual del consultante. La primera carta nos va a hablar del pasado, la segunda carta nos va a hablar del presente del consultante, la tercera carta nos va a hablar del futuro, la cuarta carta nos va a hablar de las influencias que están ocultas o que desconoce la persona. La quinta carta nos va a hablar sobre la acción que debe de tomar el consultante. La sexta carta nos va a hablar sobre los factores externos que están afectando la situación actual del consultante. Y la séptima carta nos va a hablar sobre el resultado posible o el consejo que se le debe de dar al consultante. Las tiradas sobre el amor y la pareja. Existen varios tipos de tiradas o esquemas sobre el tema de pareja o de amor que son diseñadas para obtener un panorama más claro sobre estos temas que son muy importantes en el transcurso de nuestras vidas. Cuando hacemos tiradas de amor, siempre es recomendable tener un cuarzo rosado cerca para enfocar esa lectura en el tema del amor. La tirada del amor, que consta de 5 cartas, la primera carta nos va a hablar de la situación actual de esa relación. La segunda y tercera carta nos va a hablar de los sentimientos del consultante. La cuarta y la quinta carta nos va a hablar de los sentimientos y pensamientos de la otra persona o de la persona de interés para el consultante. Y la carta oculta, que es la carta que queda al reverso del mazo, cuando volteamos el mazo restante y la carta que sale como primera será el consejo para mejorar esa relación. En este ejemplo de la tirada del amor, como primera carta, que es la del centro, que es la situación actual de esa relación, cuando sale un personaje de la corte, pudiera estar representando al consultante o a las características de esa persona o su personalidad, etcétera. Posiblemente sea una relación que está dominada por el orgullo o los lujos, porque es soltada de oros. La segunda y tercera carta nos habla de los sentimientos y los pensamientos del consultante, que pudiera estar indicando que la consultante está pasando por un momento de inestabilidad, ya que han salido espadas, 7 de espadas, y el 5 de copas, que nos habla de la parte emocional. Pudiera estar pasando una inestabilidad emocional que pudiera ser debido a que no ha sido valorada en esa relación o que esté dando más de lo que recibe. La cuarta y quinta carta nos habla de los sentimientos y los pensamientos de la otra persona, de la pareja de interés del consultante. Y podemos observar que la otra persona, su pareja, y no está del todo comprometido con el consultante, ¿verdad? O la persona en cuestión. La carta oculta, que es la carta que si viramos el mazo queda como primera. Como carta oculta tenemos el 3 de espadas. Esta carta nos habla de separaciones, de alejamiento, de mucha frialdad en esa relación, por lo que si partimos de un análisis general, podemos decir que la persona de interés del consultante no es conveniente o posiblemente no tiene interés hacia su persona al momento de esta consulta. La tirada de la intención o los sentimientos, este tipo de tirada se utiliza cuando queremos saber qué intención tiene otra persona hacia nosotros.
Esta tirada, además de usarse frecuentemente para tiradas de pareja o si se está conociendo a una persona sentimentalmente, también se puede utilizar para otras personas de interés o en otras áreas o temas. La primera y la segunda carta nos va a hablar sobre qué siente la otra parte hacia nosotros o hacia el consultante. La tercera y la cuarta carta nos habla de qué piensa sobre el consultante o qué piensa sobre nosotros. La quinta y la sexta carta nos habla sobre qué desea de la relación. Y la séptima y octava carta nos va a dar un síntesis, como un resumen general sobre esos sentimientos o de esa intención que tiene esa persona. Por ejemplo, si preguntamos sobre si fulano en un futuro tendrá buenos sentimientos hacia la consultante, podemos decir que al comienzo de la relación la persona de interés tenía muchas dudas hacia la consultante, pero finalmente esa persona deseará tener una relación estable y con un buen futuro en esa relación. El esquema de la tirada del futuro de la relación, este tipo de tirada se utiliza para saber si esa relación va a tener futuro. Las cartas 1, 2 y 3 nos va a hablar sobre el entorno actual del consultante. Las cartas 4, 5 y 6 nos va a hablar sobre el entorno actual de su pareja. Y las cartas 7, 8 y 9 nos va a hablar sobre el futuro de esa relación. Si analizamos esta tirada sobre el futuro de esa relación, observamos que en las cartas que representan al entorno actual del consultante, puede que esa relación esté comenzando y no tengan nada definido, haya mucha inseguridad en la vida del consultante. En cuanto a su pareja, más o menos posee las mismas características, se nota un poco distante, no hay una formalidad, una conexión entre ellos. Posiblemente es una pareja que está comenzando, pero finalmente como futuro de esa relación podemos decir que sí, que eventualmente esa pareja puede estar llevando a su relación a una más formal, ya que esos oros representan al elemento tierra, que nos da más estabilidad en esa relación, y con un caballo de copas que tiene la victoria, y las copas representan la parte sentimental. Así que podemos ver a futuro una relación muy estable en esa pareja. Bueno, y finalmente, gracias por tu apoyo y ver esta secuencia de 3 videos sobre la baraja española de 40 cartas. Sé que les sirve de mucha ayuda a todas aquellas personas que así lo solicitaron. Este aporte o granito de arena para el beneficio de los principiantes que están comenzando en este sector, y no tan solo a los principiantes, sino también para los que ya tienen dominio, ya que todos los días aprendemos algo nuevo. Si te ha gustado el video, no olvides de dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas futuros contenidos como este.